Nos han enseñado que el sistema solar es un lugar ordenado y predecible. 8 planetas girando pacíficamente alrededor del Sol, cada uno en su órbita perfecta, como un reloj cósmico que funciona con precisión milimétrica. Pero esa imagen es una mentira reconfortante. La realidad es que vivimos en un vecindario cósmico, lleno de peligros invisibles, fuerzas devastadoras y eventos capaces de borrar toda vida en la Tierra en cuestión de segundos. Hoy descubrirás los secretos más oscuros de nuestro sistema solar, y te garantizo que nunca volverás a mirarlo de la misma manera. Si este tipo de revelaciones cósmicas te fascinan, no olvides suscribirte al canal. Comencemos con algo que la mayoría de la gente no sabe. El sistema solar no siempre fue como lo vemos hoy. Durante sus primeros cientos de millones de años, fue un lugar de caos absoluto. Planetas moviéndose erráticamente, colisiones masivas, objetos del tamaño de planetas siendo expulsados al espacio interestelar. Lo que vemos hoy, esas órbitas aparentemente ordenadas, es el resultado de miles de millones de años de violencia cósmica que eliminó todo lo que no encajaba perfectamente. Piensa en ello como un campo de batalla después de la guerra. La calma que observas no indica que sea un lugar seguro. Indica que los sobrevivientes son los que han logrado mantenerse en pie hasta ahora. Pero las fuerzas que causaron esa devastación inicial no han desaparecido. Siguen ahí, más sutiles ahora, pero igual de peligrosas a largo plazo. Para entender por qué el sistema solar es aterrador, primero necesitamos desmantelar el mito de la estabilidad orbital. Desde la escuela nos enseñan que los planetas orbitan el Sol en trayectorias fijas y predecibles. Y es verdad que en escalas de tiempo humanas, de años, décadas, incluso milenios, las órbitas son sorprendentemente estables. Pero cuando ampliamos la perspectiva a millones o decenas de millones de años, la historia cambia dramáticamente. Los físicos y matemáticos que estudian la mecánica orbital han descubierto algo perturbador. El sistema solar es caótico en el sentido matemático preciso de la palabra. No caótico en el sentido de desordenado o aleatorio, sino caótico en el sentido de que pequeñas perturbaciones se amplifican exponencialmente con el tiempo, haciendo imposible predecir con precisión las posiciones de los planetas más allá de aproximadamente 100 millones de años. Esto significa que no podemos saber con certeza cómo serán las órbitas planetarias dentro de 100 millones de años. Las simulaciones por computadora muestran que existe una pequeña pero real posibilidad de que Mercurio, perturbado por las influencias gravitacionales de Júpiter, podría desarrollar una órbita tan excéntrica que eventualmente chocara con Venus o incluso con la Tierra. Los astrónomos estiman esta probabilidad en aproximadamente 1% en los próximos 5.000 millones de años. Un 1% puede sonar pequeño. Pero considera esto. Estamos hablando de una colisión planetaria. Si Mercurio chocara con Venus o con la Tierra, el impacto liberaría energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares. No sería el fin de un continente o de una civilización. Sería literalmente el fin del planeta. La Tierra podría ser destruida, fragmentada en millones de pedazos que formarían un nuevo cinturón de asteroides alrededor del Sol. Y esa es solo la amenaza a largo plazo más obvia. Hay peligros mucho más inmediatos acechando en nuestro sistema solar, amenazas que no necesitan millones de años para materializarse. Amenazas que podrían ocurrir en cualquier momento, incluyendo hoy. El más conocido de estos peligros son los asteroides y cometas. El sistema solar está lleno de ellos, millones de objetos de todos los tamaños, viajando a velocidades de decenas de kilómetros por segundo. La mayoría están confinados en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, o en el cinturón de Kuiper más allá de Neptuno. Pero no todos. Una categoría especial de objetos, los asteroides cercanos a la Tierra, o NEOs por sus siglas en inglés, cruzan regularmente la órbita de nuestro planeta. Actualmente, los científicos han catalogado más de 32.000 objetos cercanos a la Tierra. De estos, más de 2.200 están clasificados como potencialmente peligrosos,
lo que significa que son lo suficientemente grandes como para causar daño regional o global si impactaran la Tierra, y sus órbitas los llevan a pasar dentro de una distancia relativamente pequeña de nuestro planeta. Pero aquí está la parte verdaderamente aterradora. Esos son solo los que hemos encontrado. Los astrónomos estiman que hay muchos más objetos peligrosos que aún no hemos detectado. Según las mejores estimaciones actuales, hemos catalogado aproximadamente el 40% de los asteroides potencialmente peligrosos de más de 140 metros de diámetro. Eso significa que el 60% de los objetos capaces de destruir una ciudad entera siguen siendo invisibles para nosotros. Y para objetos más pequeños, de entre 10 y 140 metros, hemos catalogado quizás el 1 o 2%. Estos objetos, aunque no provocarían una extinción masiva, podrían causar devastación regional masiva si impactaran cerca de una ciudad densamente poblada. Son lo suficientemente pequeños como para escapar a nuestra detección hasta que están relativamente cerca, pero lo suficientemente grandes como para causar millones de víctimas. El asteroide que explotó sobre Chelyabinsk, en Rusia, en febrero de 2013, tenía apenas 20 metros de diámetro. No fue detectado antes de su llegada, porque era demasiado pequeño para nuestros sistemas de vigilancia. La explosión en la atmósfera liberó una energía equivalente a 30 veces la bomba atómica de Hiroshima. Las ventanas de miles de edificios se rompieron. 1.500 personas resultaron heridas, principalmente por cristales. Y ese fue un objeto diminuto en términos cósmicos. Ahora imagina uno de 140 metros, o uno de 1 kilómetro, o el tipo de impacto que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años, con un objeto de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. El impacto que terminó con el período Cretácico liberó una energía aproximadamente 1.000 millones de veces mayor que la bomba atómica más poderosa jamás construida. Provocó terremotos globales, tsunamis masivos, incendios forestales que quemaron continentes enteros, y una nube de polvo tan densa que bloqueó la luz solar durante años, matando las plantas y colapsando las cadenas alimenticias. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Podría suceder de nuevo? La respuesta honesta de los científicos es sí. No es cuestión de si ocurrirá otro impacto importante, sino de cuándo. Los registros geológicos muestran que impactos de diferentes tamaños ocurren con regularidad estadística. Impactos del tamaño del asteroide de Chelyabinsk ocurren cada pocas décadas. Impactos capaces de destruir una ciudad ocurren aproximadamente cada 1000 años. Impactos capaces de terminar con la civilización humana ocurren aproximadamente cada 100 millones de años. El último impacto de extinción masiva fue hace 66 millones de años. En términos estadísticos, estamos dentro del rango en que el próximo podría ocurrir. Aunque la probabilidad en cualquier año dado es extremadamente pequeña, la amenaza es real y permanente. Pero los asteroides, por muy aterradores que sean, no son el único peligro del sistema solar. Hay otro, mucho más cercano, que pocas personas consideran: nuestro propio Sol. El Sol es la razón por la que existimos. Sin su luz y calor, la Tierra sería un mundo congelado y oscuro, incapaz de albergar vida. Lo miramos cada mañana como un símbolo de constancia y estabilidad. Pero el Sol tiene un lado oscuro que muy pocos conocen, y ese lado oscuro tiene el poder de destruir nuestra civilización moderna en cuestión de minutos. Comencemos con las tormentas solares. El Sol no es una esfera estática de gas brillante. Es una bola de plasma magnéticamente activa que constantemente explota, lanza material al espacio y genera campos electromagnéticos de increíble complejidad. De vez en cuando, en regiones donde el campo magnético solar se vuelve especialmente intenso y retorcido, se producen explosiones llamadas erupciones solares, seguidas a veces por lo que se conoce como eyecciones de masa coronal. Una eyección de masa coronal es esencialmente una burbuja gigante de plasma magnetizado lanzada al espacio a velocidades de entre 300 y 3000 kilómetros por segundo. Cuando esta burbuja de plasma golpea la Tierra, interactúa con nuestro campo magnético, creando lo que se llama una tormenta geomagnética. Las tormentas geomagnéticas menores ocurren, con frecuencia, y son relativamente inofensivas.
De hecho, son las responsables de las auroras boreales y australes, esos espectáculos de luces de colores en los cielos polares. Pero las tormentas geomagnéticas severas son una historia completamente diferente. En septiembre de 1859 ocurrió el evento solar más poderoso registrado en la historia moderna. Se conoce como el evento Carrington, en honor al astrónomo Richard Carrington, que lo observó. Una eyección de masa coronal masiva golpeó la Tierra con tal fuerza que las auroras boreales fueron visibles hasta el Caribe y Hawái. El cielo nocturno se iluminó tanto que la gente podía leer periódicos a medianoche en plena calle. Pero el aspecto más aterrador del evento Carrington no fue la belleza de las auroras. Fue el efecto en la tecnología de la época. En 1859, la tecnología más avanzada eran los telégrafos. Las líneas telegráficas de toda Europa y América del Norte experimentaron sobrecargas eléctricas masivas. Los operadores de telégrafo recibieron descargas eléctricas. Algunos equipos se incendiaron espontáneamente. Incluso con los cables desconectados, los sistemas de telégrafo seguían funcionando impulsados por las corrientes inducidas por la tormenta geomagnética. Ahora considera lo que ocurriría si un evento de la magnitud del Carrington golpeara la Tierra hoy. No en 1859, cuando la tecnología más avanzada era el telégrafo, sino ahora, en un mundo completamente dependiente de la electricidad, los satélites, Internet y sistemas de comunicación complejos. Los científicos han modelado este escenario con detalle escalofriante. Una tormenta solar del tamaño del evento Carrington induciría corrientes eléctricas masivas en todas las líneas de transmisión eléctrica del planeta. Los transformadores de alta tensión, esos enormes equipos que son el corazón de las redes eléctricas modernas, serían quemados. No todos, pero sí una porción significativa de los que están en las latitudes más vulnerables. Y aquí está el verdadero problema. Los transformadores de alta tensión no son como los fusibles de tu casa, que puedes reemplazar fácilmente. Son equipos enormes, del tamaño de casas, que pesan cientos de toneladas, fabricados a medida, y que tardan entre 1 y 3 años en construirse. No hay reservas significativas almacenadas en ningún lugar. Si suficientes de estos transformadores fallaran simultáneamente, la restauración del servicio eléctrico en las regiones afectadas podría tardar años, no días ni semanas. Imagina las consecuencias de quedarse sin electricidad durante 1 o 2 años en cualquier país moderno. Sin electricidad no funcionan las bombas de agua, no funcionan los sistemas de refrigeración que mantienen los alimentos frescos, no funcionan los hospitales, no funcionan las telecomunicaciones, no funcionan los sistemas de navegación. Los vehículos modernos, llenos de electrónica, podrían dejar de funcionar. Las cadenas de suministro colapsan. Los cajeros automáticos y los sistemas de pago electrónico dejan de operar. Un estudio realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos estimó que un evento solar extremo podría causar daños económicos de entre 1 y 2 billones de dólares solo en ese país en el primer año, y que la recuperación completa podría tomar de 4 a 10 años. Las pérdidas en vidas humanas serían difíciles de cuantificar, pero podrían ser catastróficas a medida que los sistemas de salud, agua y alimentación colapsan. Y este escenario no es ciencia ficción especulativa. Es una amenaza documentada que los científicos toman muy en serio. La NASA y otras agencias espaciales monitorean constantemente la actividad solar precisamente por esta razón. En marzo de 1989, una tormenta geomagnética importante, aunque mucho menos poderosa que el evento Carrington, dejó sin electricidad a toda la provincia de Quebec, en Canadá, durante 9 horas. 6 millones de personas se quedaron sin luz. Los daños fueron de miles de millones de dólares. En julio de 2012, una eyección de masa coronal de potencia comparable al evento Carrington pasó exactamente por donde la Tierra había estado 9 días antes. 9 días. Si hubiera ocurrido apenas una semana después, habría golpeado directamente a la Tierra. Los científicos que estudiaron el evento estimaron que podría haber causado daños de hasta 2 billones de dólares solo en Estados Unidos.
Fue un casi accidente cósmico de proporciones civilizacionales, y prácticamente nadie lo supo. Pero las tormentas solares, por aterradoras que sean, aún son eventos que ocurren con relativa infrecuencia y sobre los cuales tenemos cierta capacidad de preparación. Hay otro aspecto del Sol que es constantemente perturbador y que afecta a la Tierra de maneras que la mayoría de la gente desconoce completamente: el viento solar y su interacción con nuestra atmósfera. El Sol emite constantemente un flujo de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, conocido como el viento solar. Este viento sopla continuamente a velocidades de entre 400 y 800 kilómetros por segundo, llenando todo el sistema solar con partículas energéticas. Sin el escudo magnético de la Tierra, este viento solar erosionaría gradualmente nuestra atmósfera, exactamente como le sucedió a Marte. Marte una vez tuvo una atmósfera densa y posiblemente océanos de agua líquida. Pero hace aproximadamente 4.000 millones de años, el núcleo de Marte se enfrió y su campo magnético desapareció. Sin ese escudo, el viento solar comenzó a erosionar su atmósfera, molécula por molécula. Hoy, la atmósfera de Marte es menos del 1% de la densidad de la atmósfera terrestre. Sus océanos desaparecieron. Se convirtió en el desierto helado y estéril que vemos hoy. La Tierra aún tiene su campo magnético, pero como mencionamos antes, ese campo se está debilitando. Y hay regiones específicas donde el escudo ya está comprometido. La anomalía del Atlántico Sur es una región extensa sobre el Océano Atlántico, y partes de América del Sur, donde el campo magnético es significativamente más débil que en el resto del planeta, aproximadamente un 30% más débil que el promedio global. En esta región, las partículas del viento solar pueden penetrar mucho más profundamente en la atmósfera de lo normal. Los satélites que pasan por encima de la anomalía del Atlántico Sur regularmente experimentan anomalías electrónicas. La Estación Espacial Internacional tiene que apagar equipos sensibles cuando pasa sobre esta región. Los astronautas informan ver destellos de luz, incluso con los ojos cerrados, causados por partículas de alta energía atravesando sus retinas. Y la anomalía del Atlántico Sur está creciendo. Se ha expandido significativamente en los últimos años y está dividiéndose en dos. Algunos científicos ven esto como una señal de que la Tierra podría estar en las primeras etapas de una inversión de los polos magnéticos. Como hemos visto anteriormente, estas inversiones ocurren regularmente en la historia geológica de la Tierra, aproximadamente cada 250.000 años en promedio. La última ocurrió hace aproximadamente 780.000 años. Estamos estadísticamente retrasados para la próxima. Durante una inversión de polos, el campo magnético no simplemente salta de norte a sur instantáneamente. El proceso tarda miles de años y durante ese tiempo, el campo magnético se debilita significativamente y se fragmenta en múltiples polos caóticos. La protección que ofrece contra el viento solar y la radiación cósmica se reduce drásticamente. Esto podría aumentar las tasas de mutaciones genéticas, dañar la capa de ozono y exponer la superficie de la Tierra a niveles más altos de radiación ultravioleta. No sería el fin del mundo. Los registros fósiles muestran que las inversiones magnéticas pasadas no causaron extinciones masivas. Pero combinado con las otras amenazas que hemos mencionado y las que aún vamos a discutir, pinta un cuadro de un sistema solar mucho más dinámico y peligroso de lo que la mayoría de la gente imagina. Hay también un peligro solar que opera en escalas de tiempo más largas, la evolución del Sol mismo. Ya hemos mencionado que el Sol se está volviendo gradualmente más brillante y caliente. Pero hay variaciones más cortas en la luminosidad solar que también tienen efectos profundos en la Tierra. El ciclo solar de aproximadamente 11 años, durante el cual la actividad solar varía entre un mínimo y un máximo, afecta el clima terrestre de maneras que los científicos todavía están estudiando completamente. Periodos de baja actividad solar, prolongada, conocidos como mínimos solares, han estado correlacionados con periodos de enfriamiento climático en la Tierra. El mínimo de Maunder, un período de actividad solar excepcionalmente baja entre aproximadamente 1645 y 1715,
coincidió con lo que se conoce como la Pequeña Edad de Hielo, un período de enfriamiento global que causó cosechas fallidas, hambrunas y dificultades generalizadas en Europa y otras regiones. Si el Sol entrara en otro período prolongado de baja actividad, el enfriamiento resultante podría tener consecuencias severas para la agricultura global y los patrones climáticos. Combinado con el cambio climático actual de origen humano, las implicaciones son difíciles de predecir con precisión. El Sol, en resumen, no es solo la fuente de toda vida en la Tierra. También es una de las amenazas más significativas para nuestra civilización, capaz de interrumpir nuestras redes eléctricas, debilitar nuestro escudo magnético y alterar el clima global. Es nuestra estrella, sí, pero es una estrella poderosa e impredecible, que merece mucho más respeto y precaución del que típicamente le damos. Durante décadas, los astrónomos han descrito a Júpiter como el guardián del sistema solar interior. La teoría era elegante y reconfortante. Júpiter, con su gravedad colosal, actúa como un escudo cósmico, atrapando o desviando asteroides y cometas, que de otro modo podrían amenazar a la Tierra. Es una narrativa hermosa, y como muchas narrativas hermosas, resulta ser considerablemente más complicada y menos reconfortante de lo que parecía inicialmente. Sí, Júpiter captura y desvía muchos objetos peligrosos. La evidencia más dramática de esto ocurrió en julio de 1994, cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 chocó contra Júpiter en una serie de impactos espectaculares. El cometa había sido capturado por la gravedad de Júpiter y fragmentado en 21 pedazos, cada uno de los cuales impactó la atmósfera jupiteriana en sucesión. Las cicatrices dejadas en la atmósfera de Júpiter eran del tamaño de la Tierra. Si ese cometa hubiera golpeado nuestro planeta, habría sido un evento de extinción masiva. Pero Júpiter no es simplemente un escudo pasivo. Es un objeto gravitacionalmente activo, que altera constantemente las órbitas de los objetos en el sistema solar, y no siempre de maneras beneficiosas para la Tierra. Las simulaciones por computadora muestran que Júpiter, además de desviar muchos objetos peligrosos, también dirige activamente algunos hacia la Tierra. Su potente gravedad puede tomar cometas de largo periodo que venían del sistema solar exterior, en órbitas que nunca habrían cruzado el camino de la Tierra, y lanzarlos hacia el sistema solar interior, en trayectorias que sí amenazan nuestro planeta. En otras palabras, Júpiter es simultáneamente un guardián y una amenaza. Elimina algunos peligros, pero crea otros. Los científicos debaten actualmente si el efecto neto de Júpiter es protector o perjudicial para la Tierra. Y la respuesta honesta es que probablemente depende del periodo de tiempo que consideres. A corto plazo y para ciertos tipos de objetos, Júpiter nos protege. A largo plazo y para cometas de largo periodo, podría estar creando peligros que de otro modo no existirían. Esta ambivalencia de Júpiter nos lleva a otra amenaza del sistema solar que pocas personas consideran: los cometas de largo periodo. A diferencia de los asteroides del cinturón principal, que están en órbitas relativamente estables y bien catalogadas, los cometas de largo periodo vienen de las regiones más remotas del sistema solar, principalmente de la nube de Oort, esa vasta esfera de objetos helados que se extiende hasta casi un año luz del Sol. Estos cometas tienen períodos orbitales de miles o incluso millones de años. Pueden venir de cualquier dirección del espacio. No están confinados al plano del sistema solar como la mayoría de los asteroides. Y aquí está el problema crítico. Debido a sus larguísimos períodos orbitales, nunca los hemos visto antes cuando finalmente se acercan al sistema solar interior. Llegan como completos extraños. Un cometa de largo periodo podría aparecer en el sistema solar interior con apenas meses de advertencia. A diferencia de los asteroides, cuyos peligros potenciales podemos catalogar y monitorear durante años o décadas antes de un posible impacto, un cometa de largo periodo podría darnos tiempo insuficiente para montar cualquier tipo de defensa o respuesta. Simplemente aparecería y si su trayectoria intersectara la de la Tierra, tendríamos muy poco tiempo para reaccionar. Los cometas también presentan otro peligro que a menudo se pasa por alto.
No necesitan golpear directamente a la Tierra para ser devastadores. Si un cometa grande pasara lo suficientemente cerca de la Tierra sin impactarla directamente, la Tierra podría pasar a través de la cola del cometa, una región densa de polvo, gas y fragmentos rocosos. Las lluvias de meteoros que experimentamos regularmente, como las Perseidas o las Leonidas, son en realidad la Tierra pasando a través de los rastros de escombros dejados por cometas en órbitas conocidas. Ahora, imagina pasar a través del rastro de escombros de un cometa recién llegado, mucho más denso y masivo que los rastros de los cometas conocidos. Las lluvias de meteoros resultantes podrían ser miles de veces más intensas que cualquier lluvia de meteoros que hayamos experimentado. Incluso sin un impacto directo, los efectos en la atmósfera, el clima y posiblemente la civilización podrían ser severos. Pero alejémonos por un momento de los peligros de impacto y consideremos algo quizás más inquietante: los peligros que no podemos ver en absoluto. El sistema solar no existe en el vacío. Orbita el centro de la Vía Láctea, y en ese viaje galáctico pasa periódicamente a través de diferentes regiones del espacio interestelar, algunas más densas y peligrosas que otras. Actualmente, el sistema solar está viajando a través de lo que se conoce como la nube interestelar local, una región de gas y polvo relativamente denso. Esta nube tiene aproximadamente 30 años luz de diámetro, y entramos en ella hace unos 100.000 años. Los científicos estiman que saldremos de ella en algún momento entre 10.000 y 20.000 años en el futuro. Mientras viajamos a través de esta nube, el material interestelar interactúa con la heliosfera, esa burbuja de viento solar que rodea todo nuestro sistema solar y nos protege de la radiación cósmica galáctica. Dependiendo de la densidad de la nube interestelar que atravesemos, la heliosfera puede comprimirse o expandirse, alterando el nivel de protección que proporciona a los planetas interiores. Si el sistema solar pasara a través de una nube interestelar particularmente densa, la heliosfera podría comprimirse tanto que la Tierra quedaría parcialmente expuesta a la radiación cósmica galáctica. Esta radiación, consistente en partículas de alta energía, aceleradas por supernovas y otros eventos violentos en la galaxia, podría aumentar las tasas de mutaciones genéticas, afectar el clima terrestre y potencialmente dañar la capa de ozono. Los registros geológicos muestran evidencia de periodos en los que la Tierra experimentó niveles de radiación más altos de lo normal. Algunos científicos han propuesto que estas exposiciones a radiación galáctica aumentada podrían estar correlacionadas con periodos de extinción o cambios evolutivos significativos en la historia de la vida en la Tierra. Hay también la amenaza, muy remota pero real, de que el sistema solar podría eventualmente pasar peligrosamente cerca de otra estrella. En las escalas de tiempo de cientos de millones a miles de millones de años, las estrellas se mueven unas relativas a otras, y encuentros cercanos entre sistemas estelares, aunque raros, ocurren. Un encuentro cercano con otra estrella podría perturbar gravitacionalmente la nube de Oort, enviando una lluvia de cometas hacia el sistema solar interior. Los científicos han identificado varias estrellas que pasarán relativamente cerca del Sol en el futuro. La más notable es Gliese 710, una enana naranja que actualmente está a unos 63 años luz de distancia, pero que se está acercando a nosotros. Dentro de aproximadamente 1.300.000 años, pasará a menos de un año luz del Sol, posiblemente penetrando la nube de Oort externa. Esto podría enviar miles de cometas hacia el sistema solar interior en lo que los astrónomos llaman un bombardeo de cometas. Volvamos al sistema solar inmediato y a una amenaza que existe en nuestro vecindario más cercano: la inestabilidad de algunas de las lunas del sistema solar. Júpiter tiene 4 grandes lunas galileanas: Io, Europa, Ganímedes y Calisto, más decenas de lunas más pequeñas. Algunas de estas lunas más pequeñas tienen órbitas que no son completamente estables a largo plazo. Las simulaciones muestran que algunas podrían eventualmente ser expulsadas de la órbita de Júpiter o colisionar entre sí, creando nuevos campos de escombros. Io,
la luna más interior de las Galileanas, es el objeto geológicamente más activo del sistema solar. Sus volcanes expulsan constantemente azufre y dióxido de azufre al espacio, creando un toro de plasma alrededor de Júpiter. Aunque esto no representa una amenaza directa para la Tierra, ilustra cuán dinámico y activo sigue siendo el sistema solar. Pero quizás el peligro más subestimado del sistema solar no viene del espacio en absoluto. Viene de la Tierra misma, de la interacción entre nuestro planeta y las fuerzas del sistema solar. El calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas, todos estos problemas hacen a la Tierra más vulnerable a los impactos de los peligros cósmicos que hemos descrito. Un planeta con ecosistemas saludables, una atmósfera estable y una civilización robusta tiene mucha más resiliencia ante los choques externos. Un planeta ya estresado por los cambios que estamos causando nosotros mismos tiene menos capacidad de absorber perturbaciones adicionales. En este sentido, nuestra respuesta a los desafíos terrestres inmediatos es también parte de nuestra preparación para los peligros cósmicos a largo plazo. Hasta ahora hemos pintado un cuadro bastante sombrío del sistema solar. Asteroides invisibles, tormentas solares capaces de colapsar nuestra civilización, un guardián jupiteriano que a veces nos protege y a veces nos amenaza, cometas que pueden aparecer sin previo aviso y perturbaciones galácticas que afectan nuestra heliosfera. Podría parecer que estamos completamente a merced de estas fuerzas cósmicas, indefensos ante un universo indiferente. Pero esa conclusión sería incorrecta, porque por primera vez en la historia de la vida en la Tierra, existe una especie capaz de detectar estas amenazas, comprenderlas y potencialmente hacer algo al respecto. Somos la primera generación de seres en este planeta con la capacidad tecnológica de defendernos activamente de algunas de estas amenazas cósmicas. Y eso cambia fundamentalmente la ecuación. Comencemos con la defensa planetaria contra asteroides, que es quizás la amenaza más inmediata y también aquella frente a la cual tenemos más capacidad de acción. La humanidad ha progresado enormemente en los últimos 30 años en la detección y seguimiento de objetos cercanos a la Tierra. Programas como SpaceGuard, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, el Catalina Sky Survey y Pan-STARRS en Hawái escanean el cielo noche tras noche, buscando objetos que podrían cruzar la órbita de la Tierra. Hemos catalogado la gran mayoría de los asteroides potencialmente peligrosos de más de 1 kilómetro de diámetro, los llamados extintores de civilizaciones. Y las buenas noticias son que ninguno de los que conocemos tiene una probabilidad significativa de impactar la Tierra en los próximos 100 años. Esta es una victoria real y significativa para la ciencia. Pero como mencionamos antes, los objetos más pequeños, aquellos capaces de destruir una ciudad o una región, siguen siendo en gran parte desconocidos. Hay iniciativas en marcha para mejorar nuestra cobertura de detección. El observatorio Vera C. Rubin, en Chile, cuando entre en plena operación, tendrá la capacidad de catalogar objetos mucho más pequeños y en mayor número que cualquier sistema anterior. El telescopio de levantamiento del Sistema Solar de la NASA, conocido como NEO Surveyor, es un telescopio espacial específicamente diseñado para encontrar objetos cercanos a la Tierra en el rango de 100 metros a 1 kilómetro de diámetro. Pero detectar un asteroide es solo la mitad del problema. ¿Qué hacemos si encontramos uno en curso de colisión con la Tierra? Durante décadas esto fue puramente teórico, pero en septiembre de 2022 la humanidad llevó a cabo el primer experimento de defensa planetaria de la historia, la misión DART, Double Asteroid Redirection Test, de la NASA. La misión DART era conceptualmente simple, pero tecnológicamente extraordinaria. Una nave espacial del tamaño de un autobús escolar, viajando a aproximadamente 24.000 kilómetros por hora, se estrelló deliberadamente contra Dimorphos, el asteroide luneta de un sistema binario llamado Dídimo. El objetivo era demostrar que un impacto cinético podía cambiar la velocidad orbital de un asteroide lo suficiente como para desviarlo de un curso de colisión con la Tierra. Los resultados superaron todas las expectativas. El período orbital de Dimorphos alrededor de Dídimo
se acortó en 33 minutos, más del doble de lo que los científicos habían predicho como mínimo para considerar el experimento exitoso. La prueba demostró que, dada suficiente advertencia, tenemos la tecnología para desviar un asteroide amenazante. La clave aquí es, dada suficiente advertencia. Cuanto más tiempo de anticipación tengamos antes de un impacto potencial, más fácil es desviarlo. Un asteroide que va a impactar la Tierra en 10 años requiere solo una pequeña desviación para cambiar su curso lo suficiente como para que pase a millones de kilómetros de distancia. Un asteroide detectado semanas antes del impacto sería prácticamente imposible de desviar con la tecnología actual. Esto hace que la detección temprana sea absolutamente crítica, y es por eso que las inversiones en telescopios de búsqueda de asteroides no son solo ejercicios académicos, son literalmente inversiones en la supervivencia de la civilización humana. Hay otros métodos propuestos para la deflexión de asteroides más allá del impacto cinético. El concepto del tractor gravitacional propone enviar una nave espacial masiva para orbitar cerca del asteroide durante años, usando la atracción gravitacional mutua para tirar gradualmente del asteroide fuera de su curso. Sería extremadamente lento, pero no requeriría tocar físicamente el asteroide, lo que podría ser problemático si el asteroide es un montón de escombros sueltos que podría fragmentarse con un impacto. Los láseres también han sido propuestos. La idea es usar un láser de alta potencia para vaporizar superficialmente el material del asteroide, creando un pequeño chorro de gas que actúa como un motor de cohete inverso, empujando gradualmente el asteroide en la dirección opuesta. La técnica, conocida como ablación láser, sería extremadamente precisa, pero requeriría una cantidad de energía enorme. En casos extremos, donde el tiempo es muy limitado y el asteroide es muy grande, algunos científicos han propuesto el uso de explosivos nucleares. No para destruir el asteroide, lo que crearía miles de fragmentos que podrían ser casi tan peligrosos como el objeto original, sino para detonarlo cerca del asteroide, usando el calor y la presión de la explosión para vaporizar superficialmente material y crear el impulso necesario para desviar la trayectoria. Cada uno de estos métodos tiene ventajas y limitaciones, y la elección correcta dependería de las características específicas del asteroide amenazante y del tiempo disponible. Lo importante es que no estamos indefensos. Tenemos opciones reales, y el DART ha demostrado que al menos una de ellas funciona. Pasemos ahora a la protección contra tormentas solares, que es donde nuestra capacidad de defensa es más limitada, pero donde también tenemos opciones significativas. El primer paso, como con los asteroides, es la detección temprana. La NASA y otras agencias espaciales operan una serie de satélites de monitoreo solar, incluyendo el Observatorio Solar y Heliosférico SOHO, y el Sistema de Observación de la Dinámica Solar SDO, que monitorean constantemente la actividad del Sol. Cuando se detecta una eyección de masa coronal dirigida hacia la Tierra, tenemos entre 1 y 3 días de advertencia antes de que llegue. Este tiempo es suficiente para tomar medidas preventivas significativas. Los operadores de satélites pueden poner sus satélites en modo seguro, reduciendo su vulnerabilidad a las sobrecargas eléctricas. Las compañías eléctricas pueden desconectar transformadores críticos preventivamente para protegerlos. Las aerolíneas pueden redirigir vuelos fuera de las regiones polares, donde los efectos de las tormentas solares son más intensos. El problema es que estas medidas preventivas son costosas en términos económicos y logísticos, y solo están justificadas cuando la tormenta predicha es lo suficientemente severa. Y los modelos de predicción de tormentas solares, aunque han mejorado enormemente, aún no son perfectamente precisos. Predecir la severidad exacta de una tormenta solar sigue siendo un desafío científico importante. A largo plazo, hay propuestas más ambiciosas para proteger la infraestructura eléctrica de las tormentas solares. Los transformadores de alta tensión podrían ser diseñados con mejor blindaje electromagnético. Las redes eléctricas podrían ser rediseñadas para ser más resistentes y compartimentadas, de modo que un evento que afecte una región no colapse toda la red. Se podrían mantener reservas de transformadores críticos en ubicaciones protegidas
para acelerar la recuperación después de un evento severo. Estas son inversiones relativamente modestas comparadas con las consecuencias de no hacerlas. El costo de proteger adecuadamente las redes eléctricas contra tormentas solares extremas se estima en decenas de miles de millones de dólares a nivel global. El costo de no hacerlo, en términos de daños por un evento Carrington moderno, podría ser de decenas de billones de dólares y años de disrupciones civilizacionales. Es un cálculo de costo-beneficio sencillo, y sin embargo, el mundo todavía no ha invertido adecuadamente en esta protección. La razón es la misma que impide que tomemos en serio muchas amenazas de baja probabilidad, pero alto impacto. La tendencia humana a enfocarse en los problemas del presente a expensas de prepararnos para riesgos futuros. Esta brecha entre la comprensión científica del riesgo y la respuesta política y social es quizás uno de los aspectos más aterradores de nuestra situación. No es que no sepamos que estas amenazas existen, no es que no tengamos ideas sobre cómo abordarlas. Es que nuestra estructura política y económica tiene dificultades para movilizarse eficazmente ante amenazas que son reales, pero que podrían no materializarse durante décadas o siglos. Los asteroides son un ejemplo perfecto de esto. Tenemos la tecnología para detectar y desviar muchos asteroides amenazantes. Tenemos la comprensión científica para evaluar los riesgos con bastante precisión. Pero los programas de defensa planetaria están crónicamente subfinanciados en comparación con su importancia. La NASA gasta anualmente en defensa planetaria una fracción de lo que gasta en otras iniciativas espaciales, y sin embargo, un asteroide lo suficientemente grande podría terminar con la civilización humana más definitivamente que cualquier otra amenaza que enfrentamos. La buena noticia es que la conciencia está creciendo. La misión DART generó una enorme atención pública y científica. Las agencias espaciales de todo el mundo, incluyendo la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial China CENSA y la japonesa JAXA, están desarrollando capacidades de defensa planetaria. Hay conversaciones internacionales en curso sobre cómo coordinar una respuesta global a una amenaza de asteroides. También hay iniciativas privadas. Organizaciones como el B612 Foundation, fundada por exastronautas y científicos, están trabajando para mejorar la detección de asteroides y concienciar al público sobre la amenaza. La ciencia ciudadana también juega un papel. Astrónomos aficionados de todo el mundo contribuyen regularmente a la detección y seguimiento de objetos cercanos a la Tierra. Hemos recorrido un largo y a veces inquietante camino en nuestra exploración del sistema solar. Hemos visto asteroides invisibles que cruzan la órbita de la Tierra, tormentas solares capaces de colapsar nuestra civilización en minutos, un Júpiter ambivalente que tanto nos protege como nos amenaza, cometas que pueden aparecer sin previo aviso desde las profundidades del sistema solar, y perturbaciones galácticas que afectan nuestra heliosfera. Es natural que toda esta información genere algo parecido a la ansiedad existencial. Si el sistema solar es tan peligroso, ¿cómo podemos vivir con tranquilidad? ¿Cómo podemos levantarnos cada mañana, tomar nuestro café y seguir con nuestras vidas sabiendo que hay fuerzas cósmicas que podrían, en principio, interrumpir todo esto? La respuesta, creo, está en encontrar el equilibrio correcto entre el conocimiento y la perspectiva. El conocimiento de los peligros del sistema solar no debería paralizarnos. Debería informarnos, motivarnos y, en última instancia, conectarnos más profundamente con la extraordinaria improbabilidad de nuestra existencia. Considera esto. La Tierra ha estado bajo el bombardeo constante del sistema solar durante 4.500 millones de años. Ha sobrevivido impactos que habrían parecido apocalípticos. Ha sobrevivido tormentas solares que habrían frito cualquier civilización tecnológica. Ha sobrevivido inversiones de polos magnéticos, períodos de intensa radiación galáctica y encuentros gravitacionales con objetos masivos. Y durante todo ese tiempo, la vida no solo ha sobrevivido, sino que ha florecido, diversificándose en millones de especies, aumentando en complejidad y eventualmente produciendo seres capaces de entender el mismo sistema que los amenaza.
La resiliencia de la vida en la Tierra frente a las amenazas del sistema solar es, en sí misma, un fenómeno extraordinario que merece admiración. No estamos indefensos ante un universo hostil. Somos el producto de miles de millones de años de supervivencia en ese universo hostil. La hostilidad del sistema solar es parte de lo que nos hizo. Pero hay algo aún más profundo aquí. El hecho de que podamos conocer estos peligros, que podamos detectar un asteroide a millones de kilómetros de distancia, que podamos predecir una tormenta solar con días de anticipación, que podamos calcular la probabilidad de un impacto con precisión matemática, todo esto representa algo completamente nuevo en la historia de la Tierra. Durante casi toda la historia de la vida en este planeta, los organismos eran vulnerables a las amenazas cósmicas, sin ninguna posibilidad de anticipación o respuesta. Los dinosaurios no vieron venir el asteroide que los mató. No podían haberlo visto. No tenían la capacidad cognitiva, tecnológica o científica para detectar la amenaza o hacer nada al respecto. Simplemente estaban ahí cuando ocurrió. Nosotros somos diferentes. Por primera vez en 4.500 millones de años de historia terrestre, existe una especie capaz de detectar amenazas cósmicas antes de que lleguen, y en algunos casos hacer algo para prevenirlas. La misión DART no fue solo un experimento tecnológico. Fue un momento histórico en el que la vida en la Tierra demostró por primera vez que puede defenderse activamente contra las amenazas del espacio. Esta capacidad viene con una responsabilidad enorme. Si tenemos el poder de detectar y potencialmente desviar asteroides, entonces la decisión de invertir o no en los sistemas necesarios para hacerlo es una elección moral. No es solo una cuestión de política científica o asignación de recursos. Es una pregunta sobre si tomamos en serio nuestra responsabilidad como guardianes de la vida en la Tierra. Los dinosaurios no tuvieron elección. Nosotros sí. Y esa diferencia es inmensa. Hay también una dimensión filosófica en todo esto que merece reflexión. El conocimiento de los peligros del sistema solar nos recuerda la fragilidad de todo lo que consideramos permanente y seguro. La civilización que hemos construido, con todas sus maravillas, sus ciudades, su arte, su ciencia, su historia acumulada de miles de años, todo esto existe gracias a una cadena de fortunas cósmicas. La órbita de la Tierra en la zona habitable del Sol, el campo magnético que nos protege, el cinturón de asteroides relativamente estable, Júpiter desviando muchos de los objetos más peligrosos, la Luna estabilizando el lindo 200 eje de rotación de la Tierra. Cada uno de estos factores es, en términos cósmicos, contingente. Podría haber sido diferente, y en otros sistemas estelares, en otros planetas, probablemente fue diferente, impidiendo que la vida alcanzara la complejidad y la continuidad necesarias para producir civilizaciones. Esta contingencia no debería inducirnos a la desesperanza. Al contrario, debería profundizar nuestra apreciación por lo que tenemos. Cada amanecer es una pequeña victoria cósmica. Cada día que la humanidad existe y prospera es un día en que las probabilidades, aunque no estaban abrumadoramente en nuestra contra, tampoco estaban garantizadas a nuestro favor. El astrónomo Carl Sagan, uno de los mejores comunicadores de ciencia que el mundo ha conocido, tenía una manera hermosa de expresar esta doble naturaleza del cosmos, su peligro y su maravilla simultáneos. Señalaba que el universo no nos debe nada. No fue diseñado para nosotros, no se preocupa por nosotros, no tiene intención de hacernos daño ni de protegernos. Simplemente es. Y en ese vasto simplemente es, nosotros hemos encontrado la manera de existir, de prosperar y de entender. Esa comprensión, ese acto de entender el sistema solar con toda su violencia y su belleza, es en sí misma un logro extraordinario. Los fotones de luz que viajan desde el Sol durante 8 minutos para llegar a tus ojos, las partículas del viento solar que son desviadas por nuestro campo magnético, las fuerzas gravitacionales que mantienen a la Tierra en su órbita, todo esto ocurre constantemente, sin pausa, sin importar si lo entendemos o no. Pero nosotros lo entendemos, o al menos comenzamos a entenderlo. Y eso nos da algo que ninguna otra especie en la Tierra ha tenido. Contexto. Contexto para nuestra existencia, para nuestra fragilidad,
para nuestra responsabilidad. El sistema solar es más aterrador de lo que la mayoría de la gente cree. Eso es verdad. Pero también es más maravilloso de lo que la mayoría de la gente aprecia. Las mismas fuerzas que representan peligros, la gravedad que puede desestabilizar órbitas, el Sol que puede lanzar tormentas devastadoras, los impactos que pueden extinguir especies, también son las fuerzas que formaron la Tierra, que crearon los continentes, que generaron el campo magnético, que entregaron el agua necesaria para los océanos, que fertilizaron la Tierra con los materiales necesarios para la vida. El sistema solar es nuestro hogar. Un hogar con algunas goteras en el techo, sí. Un hogar construido en una vecindad que tiene sus peligros. Pero un hogar al fin y al cabo, que ha albergado la vida durante casi 4.000 millones de años y que con los cuidados y la atención adecuados puede continuar haciéndolo durante miles de millones más. La próxima vez que mires al cielo nocturno y veas los planetas brillando con su luz característica, o una estrella fugaz cruzando el firmamento, o simplemente sientas el calor del sol en tu piel, tómate un momento para apreciar la complejidad de lo que estás experimentando. Esa luz del sol es emitida por una estrella que también puede lanzar tormentas que nos destruyan. Esa estrella fugaz es el recordatorio de que el espacio está lleno de objetos en movimiento, algunos de los cuales podrían cruzarse con nuestro camino. Pero también es el recordatorio de que estamos aquí, de que después de 4.500 millones de años de peligros cósmicos, la vida encontró la manera de persistir, de evolucionar, de volverse consciente y de contemplar el mismo sistema que podría acabar con ella. Eso es, en cualquier escala que lo mires, extraordinario. El sistema solar es más aterrador de lo que crees, y también es más hermoso de lo que imaginas. Y nosotros, con toda nuestra fragilidad y toda nuestra capacidad, somos parte de él. Si esta exploración del lado oscuro y fascinante de nuestro sistema solar te ha hecho reflexionar de una manera diferente sobre el cosmos que habitamos, si te ha generado más preguntas que respuestas, y si tienes ganas de seguir explorando estos misterios juntos, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de secretos que merecen ser descubiertos, y cada pregunta que hacemos nos acerca un paso más a comprender nuestro lugar en este extraordinario y aterrador cosmos. Gracias por acompañarme en este viaje por las profundidades y los peligros de nuestro hogar cósmico. Hasta nuestra próxima exploración.